Honda no solo está entrando en el juego de las energías limpias, sino que está cambiando todo el panorama. Su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y de impulsar la adopción generalizada de vehículos eléctricos es solo el principio. Con su nuevo motor impulsado por hidrógeno para 2025, Honda está desafiando todo lo que creíamos saber sobre los vehículos eléctricos. El CEO de Honda dice que este motor podría destruir la industria de los vehículos eléctricos y, sinceramente, después de ver lo que puede hacer, puede que no sea una exageración. Veamos por qué esta innovación podría cambiarlo todo. La revolución silenciosa de Honda. La historia de Honda no se basa en aparatos llamativos ni coches de lujo, sino en la supervivencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Soichiro Honda no pensaba en revolucionar el mundo del automóvil, sino en ir del punto A al punto B con un presupuesto ajustado y poco combustible, así que acopló un pequeño motor a una bicicleta. No era una maravilla, pero aquella humilde creación de bricolaje desencadenó una cadena de acontecimientos que cambiaría el mundo. A partir de ahí, Honda no solo evolucionó, sino que dominó. Primero llegaron las motos que no solo corrían, sino que pulverizaban récords y conseguían victorias. Las motos de Honda demostraron que Japón podía enfrentarse a los gigantes occidentales. La reputación de precisión y rendimiento que comenzó con esas motos se convirtió en la base de la marca. Cuando Honda se pasó a los coches, aportó la misma innovación incesante. Sus motores eran ligeros, suaves, fiables y, nos atreveríamos a decir, divertidos. A los conductores les encantaba la emoción de estar al volante. Décadas después, esa confianza sigue intacta. Honda es actualmente el mayor fabricante de motores del mundo. Si tiene motor, es muy probable que lo haya fabricado Honda, ya sea una motocicleta, un cortacésped, un jet privado o incluso un coche de Fórmula 1. Venden más de 4 millones de vehículos al año, lo que les convierte en el séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo. Pero el éxito de Honda no radica en el número, sino en su forma de construir, inteligente, constante y siempre un paso por delante. Así que, mientras el mundo se llena de rumores sobre vehículos eléctricos, Honda presenta discretamente algo que no se limita a seguir el guión de los B. Acaban de presentar una nueva tecnología de propulsión que no depende de la carga tradicional ni de la gasolina. Está diseñada para funcionar de forma más limpia, durar más y, posiblemente, superar a los coches eléctricos, todo ello sin ser totalmente eléctrico. ¿Cuál es el secreto? El último CR-V de Honda está propulsado por un motor híbrido de hidrógeno de última generación, una configuración que utiliza hidrógeno para generar electricidad sobre la marcha, convirtiendo el vehículo en una central eléctrica autocargable, sin tener que esperar horas en las estaciones de carga, sin las emisiones de carbono de los motores convencionales. Combina la comodidad de la gasolina con la limpieza de la electricidad. Sin sus mayores inconvenientes, Honda se siente rebelde, casi adelantada a su tiempo, en una industria que avanza a toda velocidad hacia los vehículos de baterías. Honda está forjando un nuevo camino. A veces, la verdadera innovación no sigue a la multitud, la lidera. Tomemos como ejemplo el Honda Accord, uno de los nombres más fiables en el mundo del automóvil. Solo en el primer semestre de 2017, se vendieron más de 161,000 unidades NE. La gente compra Hondas porque no te defraudan, ya sea tu primer coche o el quinto. Honda cumple año tras año, sin fallos. Pero Honda no es solo fiabilidad. Siempre se han mantenido a la vanguardia. En los años 70, cuando la U impusieron estrictas normas sobre emisiones, Honda no se apresuró a cumplirlas, sino que marcó la pauta con el motor CVCC. Más tarde, el sistema TEC llevó la potencia de los motores más grandes a los más pequeños, cambiando la percepción de los coches compactos, mientras otros se centraban en hacerlos más grandes. Honda hizo que lo pequeño se sintiera poderoso, y no se detuvieron ahí. Honda fue uno de los primeros en introducir los híbridos NE, mostrando al mundo que lo ecológico no tenía por qué ser aburrido. El NSAT demostró que lo verde podía ser cool. Avancemos hasta hoy, mientras el mundo se obsesiona con los coches eléctricos. Honda toma un camino totalmente distinto. No es otro híbrido, y tampoco es un vehículo eléctrico convencional. Lo que Honda está preparando no encaja en ninguna de las dos categorías. En lugar de seguir las tendencias, Honda apuesta por un nuevo futuro. Están volviendo a poner el hidrógeno en el punto de mira, pero no se trata de una idea a medias ni de un proyecto de feria de ciencias. Ya lo están incorporando en su nuevo CR-V. Un CR-V impulsado por hidrógeno ya está en marcha.
Y su objetivo es hacer lo que a los coches eléctricos todavía les cuesta: repostaje rápido, gran autonomía y cero emisiones. Todo ello sin necesidad de pasar horas en una estación de carga ni de enormes paquetes de baterías. Honda no solo está fabricando un coche ecológico, sino que está creando un vehículo híbrido de hidrógeno autocargable que podría dar el salto a toda la categoría de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque Honda cree que los motores no están muertos, solo necesitan evolucionar. Honda imagina un futuro en el que la combustión no se sustituye, sino que se reimagina. Su consejero delegado cree que la próxima generación del CR-V podría cambiar las reglas del juego de los vehículos eléctricos. En su opinión, este podría ser el comienzo de algo que cambiaría nuestras expectativas sobre los coches. Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles corren hacia la misma línea de meta, Honda ya está tomando un camino diferente. Puede que el hidrógeno no esté en el candelero ahora mismo, pero la verdadera innovación rara vez lo está. Como los vehículos eléctricos se han impuesto tan rápidamente para que la gente dejara la gasolina, las autoridades ofrecieron importantes incentivos, exenciones fiscales, descuentos y puntos extra por parecer ecológicamente despiertos. Algunos países incluso han puesto en marcha una cuenta atrás en los coches de gasolina y diésel para prohibirlos por completo en la próxima década. De repente, la electricidad no era solo una moda, sino una opción de estilo de vida aprobada por el gobierno. Y para ser justos, los vehículos eléctricos llegaron. La tecnología de las baterías mejoró, las velocidades de carga mejoraron y, una vez que la gente dejó de extrañarse por el silencio de un B, empezó a querer uno, las ventas se dispararon. Tesla fue el modelo a seguir, y todas las demás empresas automovilísticas se subieron al carro. Ford, Hyundai, lo que sea, pero la cuestión es que, bajo las brillantes pantallas táctiles y los silenciosos motores, hay un lío del que nadie habla lo suficiente. Los B tienen un lado oscuro, y está enterrado bajo las baterías. En primer lugar, las baterías no duran para siempre, se degradan, como la de tu teléfono, excepto que esta pesa media tonelada y cuesta miles reemplazarla. También están cargadas de elementos de tierras raras como el litio y el cobalto, que no proceden precisamente de un mágico y sostenible país de las hadas. Extraerlas es un negocio sucio. A menudo se hace en países pobres, con pésimas condiciones de trabajo y un daño medioambiental brutal. Luego está el problema de su eliminación. ¿Qué se hace con las baterías de los vehículos eléctricos cuando se agotan? Las opciones de reciclado aún no se han puesto al día y, en muchos lugares, se acumulan enormes ladrillos electrónicos tóxicos a punto de pudrirse. Incluso la experiencia cotidiana de poseer un B no es tan perfecta como los anuncios quieren hacer creer. Claro, cargar en casa por la noche es cómodo hasta que deja de serlo. No hay estaciones de recarga rápida en todas partes, e incluso cuando las hay, puedes tener que esperar media hora o más para obtener suficiente energía para seguir circulando. Puede que los coches eléctricos sean los niños de oro del transporte ecológico, pero no son perfectos. Y ahora, con el auge de la tecnología del hidrógeno, algunos empiezan a preguntarse si hemos coronado al rey demasiado pronto, pero aquí es donde las cosas se ponen un poco menos brillantes. El coste inicial de los coches eléctricos sigue siendo elevado, incluso con las exenciones fiscales del gobierno. Los vehículos eléctricos pueden hacer mella en tu cartera. Y claro, enchufarlo en casa parece asequible hasta que todo el mundo empieza a hacerlo. Si millones de personas cargan sus B a la vez, los precios de la electricidad podrían dispararse y, de repente, tu coche barato volvería a parecer caro. A primera vista, los vehículos eléctricos parecen la respuesta obvia, pero cuando se va más allá de los titulares, las cosas empiezan a cambiar un poco. No se trata solo de cambiar gasolina por electricidad. Se trata de crear una solución que sea realmente limpia y sostenible de principio a fin. Ahora mismo, los vehículos eléctricos corren el riesgo de desplazar el problema en lugar de resolverlo. La extracción de metales de tierras raras como el litio y el cobalto, la gestión de los enormes residuos de las baterías y la lucha contra los lentos tiempos de carga y las limitaciones de la red eléctrica no son soluciones definitivas. Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles avanzan a toda velocidad por la senda de los vehículos eléctricos, Honda gira a la izquierda. Han decidido no perseguir a la multitud, sino labrarse su propio camino, una que no dependa de las minas de litio, que no requiera horas de carga y que no produzca un montón de residuos cuando se agote la batería. Y la respuesta de Honda es el hidrógeno, no electricidad, no es gasolina, algo intermedio.
Un combustible tan ligero que es literalmente el primer elemento de la tabla periódica. Cuando se utiliza, su único subproducto es el agua, sin smog, sin emisiones de carbono, sin incómodas tumbas de batería. ¿Y el giro? Honda no es nueva en este juego. Ya estaban experimentando con el hidrógeno mucho antes de que se convirtiera en trending hashtag. En 2015, Honda presentó un coche que parecía salido directamente de 2050. Se llamaba Clarity Fuel Cell Vehicle, o Clarity FCV, y no funcionaba con gasolina, tampoco se enchufaba a la pared como un Tesla. En su lugar, utilizaba una pila de combustible de hidrógeno que convertía el gas en electricidad sobre la marcha, alimentando el coche con nada más que agua goteando por el tubo de escape. Era silencioso, limpio, y honestamente adelantado a su tiempo, pero el Clarity nunca se hizo grande, el mundo no estaba preparado. Las estaciones de hidrógeno eran escasas y los vehículos eléctricos acaparaban toda la atención, así que el Clarity desapareció, archivado en silencio, como una buena idea que llegó demasiado pronto. Ahora que la revolución eléctrica empieza a resquebrajarse, la apuesta inicial de Honda por el hidrógeno no parece tan descabellada. De hecho, podría ser el botón de reinicio que la industria del automóvil no sabía que necesitaba. Cuando Honda presentó al mundo el Clarity Fuel Cell en el Salón del Automóvil de Tokio, no se limitó a mostrar un coche nuevo, sino que hizo una declaración audaz. Se trataba del primer vehículo japonés propulsado por hidrógeno a la venta al público, y parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pero esto no era solo un sedán normal con un sistema de combustible de lujo exprimido. Honda había construido el Clarity desde cero, diseñado exclusivamente para funcionar con hidrógeno, construido de forma diferente a propósito. La ingeniería que hay detrás del Clarity es cualquier cosa menos ordinaria. Honda utilizó tecnología de flujo ondulado dentro de la pila de combustible, impulsando el hidrógeno de forma más eficiente y generando más energía con menos residuos. No solo era inteligente, era elegante. Las pilas de combustible eran más pequeñas que nunca, estaban bien colocadas y tenían más potencia que cualquier otra cosa que Honda hubiera fabricado antes. El resultado es un vehículo limpio y fiable que puede recorrer largas distancias. Literalmente, con un depósito lleno de hidrógeno, el Clarity puede recorrer hasta 360 millas. Era más de lo que podían ofrecer la mayoría de los vehículos eléctricos de la época. Entregaba un impresionante equivalente a 88 millas por galón, y lo único que liberaba al aire era vapor de agua, sin humos, sin ruido, solo movimiento suave y silencioso. Parecía que Honda había descifrado el código de la conducción limpia. A pesar de su diseño vanguardista y su potencial revolucionario, el Clarity no se convirtió en el icono que Honda esperaba, y no fue porque el coche fallara en su rendimiento. El verdadero problema era la infraestructura, o la falta de ella. Las estaciones de servicio de hidrógeno eran muy escasas. Fuera de California o de algunas ciudades de Japón, encontrar un lugar donde repostar era como ir a la casa del tesoro. La gente no se sentía segura llevándolo en viajes largos. No sabían si llegarían a la siguiente estación, y cuando se trata de coches, la ansiedad por la autonomía es un factor decisivo. Nadie quiere sentarse al volante y cuestionarse cada kilómetro recorrido. A pesar de lo emocionante que era el Clarity, quedó claro que un gran coche puede fracasar si el mundo no está preparado para apoyarlo. La gente ya intentaba entender cómo funcionaban los vehículos eléctricos. Entonces llegó el hidrógeno, y fue como si alguien hubiera puesto un examen de química. La tecnología sonaba demasiado compleja, casi como si perteneciera a un laboratorio, no a un camino de entrada. Mientras que los vehículos eléctricos tenían instrucciones sencillas: enchufar, cargar y listo. Los de hidrógeno venían acompañados de una capa de misterio. Y seamos sinceros, cualquier cosa que suene mínimamente explosiva no ayuda a calmar los nervios. Cuando el Clarity llegó a las carreteras, los vehículos eléctricos ya estaban en boca de todos. Los famosos los lucían como accesorios de alfombra roja. Aparecieron estaciones de carga junto a centros comerciales, gimnasios e incluso hamburgueserías. Los gobiernos prácticamente ofrecían incentivos a los compradores. Rebajas fiscales, devoluciones de dinero y tasas de matriculación más bajas. La infraestructura para los coches eléctricos se estaba construyendo rápidamente, y el impulso era difícil de superar. Los vehículos de pila de combustible no recibieron el mismo cariño. Había menos ventajas fiscales y, desde luego, menos marketing. Mientras Tesla acaparaba titulares con alocadas presentaciones y listas de espera, los coches de hidrógeno quedaban aparcados en un discreto segundo plano.
La mayoría de la gente ni siquiera sabía dónde podía probar uno, y sin visibilidad. Incluso un gran coche puede desaparecer de la conversación. A pesar de ser una bestia futurista por dentro, el Clarity nunca encontró su lugar en el mercado. En 2021, Honda retiró del mercado no solo el Clarity de pila de combustible, sino también sus versiones híbridas enchufables y eléctricas de batería. No fue porque el Clarity fallara como máquina, fue porque el ecosistema a su alrededor nunca se puso al día. El momento no era el adecuado. Aún así, Honda no se fue con las manos vacías. Obtuvieron algo más valioso que la experiencia de ventas. El Clarity demostró un hecho innegable: los vehículos de pila de combustible de hidrógeno funcionan. La ciencia era sólida, el problema no estaba en el coche, era con todo lo que lo rodeaba. Después de dar un paso atrás, Honda hizo algo inteligente. No forzaron el sueño del hidrógeno en la garganta de nadie. En su lugar, observaron. Dejaron correr la ola de B, y tomaron nota en silencio. Mientras tanto, trabajaban entre bastidores, perfeccionando la tecnología, observando las tendencias del mercado y esperando a que llegara de nuevo el momento oportuno. ¿Y ahora? Ese momento podría estar volviendo. Esta vez, no van solos. El próximo capítulo del hidrógeno de Honda implica una poderosa asociación. Y no se limitan a revivir viejas ideas. Están reescribiendo el guión. El Clarity fue el audaz experimento de Honda con el hidrógeno. Pero ahora vuelven con algo más inteligente, más fuerte y, lo que es más importante, familiar. En lugar de reinventar la rueda, han elegido un favorito del público para llevar su nueva visión, el CR-V. Y no se trata solo de añadir una vuelta de tuerca. Es un retorno calculado, con el potencial de sacudir toda la escena de los vehículos eléctricos. La cara familiar con un secreto. Por fuera, este SUV de nueva generación parece el CR-V de toda la vida. Fiable, espacioso, justo lo que debe ser un coche familiar. Pero bajo el capó, juega un juego completamente diferente, sin motor de gasolina, sin batería enchufable. Esta versión funciona solo con hidrógeno. En la parte trasera hay dos depósitos de combustible de alta presión, y debajo de los asientos hay una unidad de potencia inteligente que se encarga de todo silenciosamente, desde la suave aceleración hasta los sistemas de seguridad. Honda se ha asociado con General Motors esta vez, y se nota. La tecnología es más limpia, más eficiente y resuelve casi todos los problemas que frenaban al Clarity. Piensa en él como el hermano más guay, inteligente y brillante del Clarity, solo que ahora, viene con mejores genes y respaldo real. Aquí es donde las cosas empiezan a calentarse. A diferencia de los vehículos eléctricos, que hay que enchufar y dejar inactivos durante horas, el SUV de hidrógeno CR-V se mantiene en movimiento. Su pila de combustible no solo almacena energía, la crea mientras conduces. Mediante un proceso controlado, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para generar electricidad instantánea. El resultado es cero emisiones. Ningún tiempo de espera y potencia suficiente para emprender cualquier viaje largo sin preocuparse por la autonomía. Y lo único que sale por el tubo de escape es vapor de agua. Honda no se detuvo en la movilidad. Han incorporado una función que hace que este SUV pase de ser útil a rozar la genialidad. El SUV de hidrógeno CR-V puede alimentar dispositivos externos. Sí, de verdad. En caso de apagón o emergencia, este coche puede mantener tu casa en marcha, o tu teléfono cargado. Es como tener tu propia mini central eléctrica, lista para funcionar cuando la red no da más de sí. Al integrar toda esta tecnología en algo en lo que la gente ya confía y reconoce, Honda no solo está recuperando el hidrógeno, están haciendo que tenga sentido. Cuando se va la luz y el mundo parece demasiado tranquilo, este CR-V no es solo un coche, se convierte en tu salvavidas. Honda ha creado algo que interviene silenciosamente cuando las cosas se complican. Puede alimentar tu casa, cargar tus dispositivos esenciales y mantener la vida en movimiento, incluso cuando la red eléctrica se corta. Y de alguna manera, se las arreglaron para hacer todo esto sin quitar lo que hizo que la gente amara el CR-V en primer lugar. A pesar de la tecnología futurista de su interior, el CR-V sigue siendo un CR-V, es espacioso, familiar y agradable a la vista. La configuración de hidrógeno no afecta al diseño ni compromete el espacio del habitáculo. No hay bultos extraños, no hay voluminosos depósitos ocupando el maletero, todo está muy bien integrado. No grita proyecto científico, simplemente parece natural. De eso se trata, hacer invisible la tecnología avanzada. Que sí, Normo, Honda es consciente de que llevar el hidrógeno a todas partes de golpe no funcionará, así que están empezando poco a poco, pero de forma inteligente.
El despliegue comienza en California y Japón, dos regiones que ya cuentan con estaciones de hidrógeno. Los conductores podrán experimentar esta nueva era sin preocuparse constantemente de dónde repostar. Es un proceso lento, pero estratégico, mientras otros fabricantes de automóviles se enzarzan en un frenesí por fabricar cargadores más rápidos, baterías más grandes y luchar por minerales raros. Honda esquiva el caos con discreción, sin grandes campañas. Ningún anuncio llamativo, solo un momento oportuno y asociaciones más inteligentes. Están colocando la tecnología del hidrógeno en regiones donde realmente tiene una oportunidad, y esperando a que el resto del mundo se ponga al día. Esta tranquila confianza podría ser lo que hace que el movimiento de Honda sea tan peligroso para el mercado de los vehículos eléctricos, mientras otros prometen el futuro. Honda ya está entregando las llaves. Si esta versión del CR-V ya es tan capaz, ¿qué pasará cuando Honda ponga el mismo sistema de hidrógeno en sus otros modelos? ¿El Accord? ¿El Civic? ¿Quizás incluso monovolúmenes o camiones? Es entonces cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Durante años, el hidrógeno ha permanecido en la sombra, no porque la ciencia fuera defectuosa, sino porque no había suficientes lugares para repostar. Eso era lo único que lo frenaba. Ahora, la infraestructura empieza por fin a ponerse al día. California está añadiendo más estaciones de hidrógeno. Japón va a por más con su hoja de ruta del hidrógeno. Europa y Corea del Sur no se quedan atrás. El momento no es casual. Honda no esperó por inseguridad. Esperaron porque estaban preparados. Y ahora, parece que el hidrógeno podría tener por fin su momento de gloria. Esta vez, en un vehículo que la gente ya quiere. En cuanto los conductores se dieron cuenta de que no podían repostar sus coches de hidrógeno, todo empezó a desmoronarse. El Clarity, el primer proyecto de hidrógeno de Honda, no fracasó por una mala ingeniería, fracasó porque nadie sabía dónde llenarlo. La tecnología estaba ahí, la publicidad era real, pero sin estaciones de servicio, todo el plan se vino abajo. Esa solía ser la historia, pero ya no. El hidrógeno encuentra su terreno. Las estaciones de hidrógeno están apareciendo por fin en todo Estados Unidos. California está a la cabeza, pero ya no es solo un experimento de la costa oeste. Otros estados están muy atentos y dispuestos a lanzarse. Japón, por su parte, ya ha incluido el hidrógeno en su estrategia energética nacional. Alemania está construyendo estaciones de servicio, sobre todo para camiones de largo recorrido. Y China, que alberga el mayor mercado automovilístico del planeta, está invirtiendo silenciosamente miles de millones en infraestructuras de hidrógeno. Están preparando flotas de autobuses, taxis y camiones impulsados por hidrógeno. Los vehículos eléctricos están por todas partes. A la gente le encantan. Los medios de comunicación los adoran. Y los gobiernos les ofrecen incentivos. Pero las grietas empiezan a aparecer. Las redes eléctricas se están saturando. En algunos lugares, las autoridades ya han pedido a la gente que deje de cargar los vehículos eléctricos durante las horas punta. ¿Por qué? Porque la red no puede soportar el calor. Y luego está el problema de las baterías. Los B dependen de materiales raros como el litio y el cobalto. Ambos son caros, difíciles de extraer y devastadores. Solo hay una cantidad limitada. Y a medida que aumenta la demanda, nos acercamos rápidamente a una pesadilla de oferta y demanda. Si a esto añadimos los cuestionables esfuerzos de reciclaje y el aumento de los costes, la imagen de limpieza de los vehículos eléctricos empieza a verse un poco empañada, y de repente la imagen limpia de los vehículos eléctricos empieza a parecer un poco manchada. El hidrógeno se salta esos problemas por completo. No hay sobrecarga de la red, sin minerales raros, sin líos mineros. Solo energía limpia, generada a partir de la luz solar y el agua, transformada en movimiento. Este proceso, conocido como hidrógeno verde, significa que puedes hacer funcionar un coche utilizando únicamente la luz del sol y H segundo, sin aire sucio, sin hacer cola para un cargador, y sin necesidad de destrozar el planeta para construir una batería. Para Honda, no se trata solo de la procedencia del combustible, se trata de lo que ocurre bajo el capó. Y cuando se trata de motores, Honda siempre ha hablado ese idioma con fluidez. Desde pequeños scooters hasta coches de carreras llenos de revoluciones, no solo fabrican motores. Los perfeccionaron, pero ahora que el mundo se aleja de la gasolina y el gasóleo, ese dominio de los motores de la vieja escuela se enfrenta a un gran interrogante. ¿Qué significan las prestaciones de un motor en un mundo post-gasolina? Pero las ambiciones de Honda no se detienen en un solo SUV o en una asociación. De vuelta a Japón, han unido fuerzas con otras grandes empresas, Toyota, Mazda,
Subaru e incluso Yamaha en una alianza revolucionaria. Este grupo trabaja en motores de combustión interna de bajas emisiones que funcionen con una nueva generación de combustibles limpios, como biocombustibles, hidrógeno e incluso amoníaco. No están aquí para anular los vehículos eléctricos, esa no es su misión. Lo que quieren es asegurarse de que la energía limpia no viene en un solo sabor. En lugares donde la red no puede seguir el ritmo o donde la carga de la batería simplemente no tiene sentido, estos motores de combustión avanzada podrían ser la respuesta. Y Honda quiere estar preparada para cada uno de esos escenarios. Puede que la era de los motores ruidosos y sucios esté llegando a su fin, pero la historia de Honda con los motores, ese capítulo no ha hecho más que ponerse interesante. Hablemos del elefante en el garaje. ¿Puede el CR-V de Honda propulsado por hidrógeno sacudir realmente el panorama de los vehículos eléctricos? Suena atrevido, tal vez incluso un poco dramático, pero una al lado de la otra, las diferencias son difíciles de ignorar. En primer lugar, está la dolorosa realidad de la carga de los vehículos eléctricos. Incluso con cargadores rápidos, la mayoría de los coches eléctricos tardan entre 30 minutos y varias horas en volver a estar a pleno rendimiento. Eso está bien si pasas la noche aparcado en casa, pero no tanto si tienes prisa o estás atascado en mitad de un viaje por carretera. Mientras tanto, el CR-V de hidrógeno tarda entre 3 y 5 minutos en repostar. Aproximadamente el mismo tiempo que llenar un depósito de gasolina. Ese tipo de velocidad es un golpe de gracia. Lo siguiente es la autonomía. Un V típico puede recorrer entre 200 y 300 millas con una carga completa. El CR-V de hidrógeno está más cerca de los 650 km. Puede que esos 160 km extra no parezcan mucho, pero para los conductores con largos trayectos al trabajo, los que viajan por carretera o los que no tienen tiempo para cuidar de un cargador, supone un cambio radical. No olvidemos las emisiones. Sí, los V son limpios cuando funcionan, sin emisiones del tubo de escape, sin smog, pero el CR-V de hidrógeno no se limita a eso, va un paso más allá. En lugar de depender de enormes baterías de litio, utiliza una pila de combustible que genera electricidad sobre la marcha y no emite nada más que vapor de agua. Eso significa que sigue siendo de cero emisiones, sin toda la carga medioambiental de la extracción y eliminación de las baterías, sin cobalto, sin pesadillas de extracción de litio, solo energía producida de forma limpia y utilizada al instante. Seamos realistas, los vehículos eléctricos tienen las de ganar cuando se trata de infraestructura. Las estaciones de carga son más comunes, y mucha gente puede enchufarse en casa. Las estaciones de hidrógeno siguen siendo limitadas, aunque lugares como California, Alemania, Japón y China están avanzando rápidamente. Estos lugares están invirtiendo en redes de abastecimiento de hidrógeno, y el impulso es evidente, pero las estaciones de hidrógeno no sobrecargan la red eléctrica como pueden hacerlo los cargadores de vehículos eléctricos. Repostan rápida y eficazmente y no requieren horas de consumo eléctrico continuo. En un mundo en el que la demanda de energía ya es máxima, esto es una gran ventaja. Por último, está la cuestión de que impulsa todo esto. Los vehículos eléctricos utilizan baterías fabricadas con elementos de tierras raras, recursos cuya extracción es cara, perjudicial para el medio ambiente y, a menudo, cuestionable desde el punto de vista ético. Las pilas de combustible de hidrógeno no necesitan nada de eso. Evitan por completo el lío de la minería y ofrecen un camino más limpio y sostenible. El disruptor que nadie vio venir. Algo grande se está gestando en el mundo de las energías limpias y, por extraño que parezca, casi nadie habla de ello. Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles se dedican a perfeccionar la autonomía de las baterías o a reducir los tiempos de carga, Honda se ha desviado discretamente de la carretera principal y se ha adentrado en territorio desconocido. No se limitan a seguir a la gente de EV, están cuestionando todo el libro de jugadas. En lugar de apostar por baterías de litio sobredimensionadas y cables alargadores más largos, Honda está apostando por algo que suena arriesgado pero que podría ser brillante, el hidrógeno, y no en un coche de aspecto salvaje con puertas de mariposa. Hablamos del viejo CR-V, anácido y fiable y familiar que ahora funciona con tecnología de hidrógeno de última generación. Los vehículos eléctricos parecían el futuro. Entonces la gente empezó a vivir con ellos. El sueño empezó a resquebrajarse, largas esperas para la recarga, ansiedad por la autonomía, facturas de electricidad elevadas y degradación de las baterías. Es cierto que los vehículos eléctricos están por todas partes, pero también lo es que los conductores están ansiosos por llegar a la siguiente gasolinera.
Por eso se está empezando a prestar más atención a las alternativas. Los híbridos enchufables. Y ahora, el hidrógeno, no solo como novedad, sino como un serio competidor. Honda no se limita a fabricar un coche mejor. Se trata de reescribir lo que limpio puede significar. Y no son los únicos que juegan a eso. En Japón, Toyota está probando el amoníaco, un combustible que apenas aparece en los titulares, pero que se quema limpiamente y funciona en motores normales con algunos ajustes. Lo consideran una solución inteligente para el transporte pesado, donde las baterías y el hidrógeno siguen teniendo dificultades. China, el gigante de los vehículos eléctricos, no se conforma con eso. Con la contaminación de las ciudades y la dependencia del petróleo a flor de piel, están explorando el hidrógeno y el amoníaco como combustible para el transporte de mercancías y la industria. Corea del Sur ha desarrollado motores que funcionan con gasolina y amoníaco, reduciendo las emisiones de carbono hasta un 70%. No es perfecto, pero es la prueba de que el viejo motor de combustión podría no estar obsoleto, solo necesitado de una actualización. ¿Y si el futuro limpio no fuera una batalla a muerte entre el hidrógeno y las pilas? ¿Y si fuera un equipo? El hidrógeno para los coches y autobuses de repostaje rápido, amoníaco para los vehículos pesados, barcos, camiones y la gran industria, juntos, podrían ofrecer una hoja de ruta más inteligente y limpia, pero hay obstáculos. La tecnología del hidrógeno y el amoníaco sigue siendo cara, la infraestructura es limitada, y la opinión pública sigue anclada en el pasado. Al decir coche de hidrógeno, mucha gente piensa en peligroso o ciencia ficción. Esa idea errónea podría ser el mayor obstáculo de todos. Luego está el problema de la fuente. El hidrógeno no es automáticamente ecológico, solo hace honor a su nombre si se produce a partir de energías limpias, eólica, solar o hidráulica, no de gas natural. Esa es la promesa del hidrógeno verde, y sin ella, toda la narrativa limpia se desmorona. Sin embargo, mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles hablan a gritos de las velocidades de carga, Honda acaba de introducir el hidrógeno sin hacer ruido, sin fanfarrias, sin eslóganes llamativos, solo un movimiento audaz que podría sacudir toda la industria. No se trata solo de competencia, se trata de evolución. Tanto si el hidrógeno acaba empujando a los vehículos eléctricos a mejorar, como si el amoníaco se cuela para reclamar su espacio. Una cosa está clara, el futuro del transporte no es un carril único, es una autopista en expansión en la que conviven todo tipo de soluciones energéticas. Híbridos, vehículos eléctricos, hidrógeno, amoníaco y quizá algunas innovaciones con las que aún no hemos soñado. Si lo que sea lo que venga, una cosa es segura, el camino que tenemos por delante es mucho más emocionante. Gracias por vernos. Si sientes tanta curiosidad por el futuro como nosotros, no olvides darle a me gusta y suscribirte. La próxima revolución podría estar ya en marcha.